Mi nombre es Socorro. Socorro María González, 52 años, 4 hijos, ningún marido. Él descansa hace 3 años en el Panteón de San Juan de los Lagos. El cáncer se lo llevó en 6 meses del diagnóstico al ataúd. No tuve ni tiempo de acostumbrarme a la idea de viuda cuando la vida me tiró al suelo de una vez. La casa donde crié a mis hijos no era mía, nunca lo fue. Era del hermano de mi marido, don Josías, hombre seco y callado, que vivía en la ciudad y aparecía una vez al año solo para cobrar la renta. Mi Toño pagaba derechito todos los meses con el sudor del campo y de la troca de fletes que manejaba. Cuando él murió, yo pensé que Josías iba a tener compasión. Pensé que iba a dar un tiempito para que nos organizáramos, pero la compasión no vive en el pecho de todos. 3 semanas después del entierro, él apareció. Ni siquiera tocó la puerta bien. Entró con su mujer, la Cleida, toda arreglada, perfume caro, uñas pintadas, y los dos me miraron como quien mira una cucaracha en la cocina. «Socorro, necesitamos la casa», dijo sin rodeos. «Mi hijo se casa el mes que entra. Tienen 10 días para salirse». Sentí que el suelo se abría. Intenté hablar, pero la voz no me salió. Fue la Rosa, mi hija mayor de 26 años, quien logró preguntar: «Tío Josías, ¿no puede esperarse tantito? Estamos juntando dinero, pero...» «No puedo», cortó él. Ya fue muy bueno dejarlas quedarse gratis estas 3 semanas. Gratis, como si no hubiéramos pagado 30 años de renta. Como si el Toño no lo hubiera ayudado a construir la barda de su casa en la ciudad, como si la sangre valiera menos que el papel. La Cleida ni nos miró. Se quedó midiendo la sala con los ojos, calculando dónde iba a poner los muebles nuevos. 10 días. 10 días para arrancar la vida entera de entre 4 paredes. Yo no dormí esa noche. Me quedé sentada en la cocina mirando la estufa de leña, el mantel bordado colgado en la pared, las ollas viejas, el banco donde el Toño se sentaba a tomar café. Cada rincón de esa casa tenía pedazos nuestros, y ahora yo tenía que arrancar todo y llevarlo a donde. Mis hijos se quedaron callados. Rosa lloró bajito en su cuarto. El Mario, de 23 años, salió y volvió de madrugada oliendo a tequila. La Lucía, de 19, se encerró y no quiso cenar. Y la pequeña Juana, de 15, se quedó sentada en mis piernas toda la noche, agarrada de mí como cuando era bebé. «Mamá, ¿dónde vamos a vivir?», susurró. «No sé, mija, te juro por Dios que no sé». Intenté rentar otra casa, pero nadie quería familia grande y sin hombre para garantizar. Intenté pedir ayuda a los vecinos, pero todos desviaban la mirada. Intenté hablar con el padre, pero dijo que iba a rezar por nosotras y ya. La oración no paga rentas. Al 9º día, la Cleida apareció otra vez, ahora con una camioneta. «Ya que no se salieron, les vamos a ayudar», dijo con una sonrisa de quien está haciendo un favor. Y empezaron a echar nuestras cosas en la camioneta, ropa, colchones, ollas, todo revuelto, todo tirado como basura. Intenté agarrar una caja con los retratos del Toño, pero uno de los hombres me la quitó. «Esto se queda, es de la casa». «Son mis fotos», grité. «Están en portarretratos de la casa, se quedan». Fue ahí que sentí ese nudo en la garganta, ese peso en el pecho, esa vergüenza de estar viva y no poder proteger a mis propios hijos. La Rosa intentó sostenerme, pero caí de rodillas en el suelo de tierra, enfrente de todos. Y la Cleida, esa mujer de corazón duro, me miró y dijo: «Quien no tiene capacidad para vivir, Socorro, no debió haber tenido hijos». Cuando la camioneta se fue, llevándose lo poco que era nuestro, me quedé parada ahí, en medio del patio vacío, con mis 4 hijos alrededor de mí. El sol quemaba fuerte, el polvo subía, el silencio pesaba. «¿Y ahora, mamá?», preguntó el Mario con la voz ronca.
Lo miré a él, después a la Rosa, a la Lucía, a la Juana, todos flacos, cansados, asustados, esperando que yo tuviera respuesta. Pero yo no tenía, solo tenía fe, y ni sé si todavía era fe o solo desesperación. Vamos caminando, dije. Dios no abandona a quien camina. Y empezamos a caminar, pies descalzos en el camino de tierra roja, sol partiendo la cabeza, bolsas pesadas y ningún destino seguro, solo el camino y el miedo. El camino que sale de San Juan de los Lagos hacia Jalostotitlán es largo, caliente y solitario. Tiene como 20 kilómetros de pura nada, matorral seco a los dos lados, cerca vieja, postes torcidos y de vez en cuando una casa abandonada con el techo caído. El sol de agosto no perdona, el polvo se pega en la piel y cuando el viento sopla, trae ese olor a tierra reseca, mezclado con estiércol de chivo. Caminamos por horas, yo adelante cargando una bolsa con ropa y otra con ollas. Rosa cargaba un bulto de sábanas, Mario llevaba el colchón doblado en la espalda, Lucía sostenía la mano de Juana, que tropezaba de cansancio cada 10 pasos. Nadie hablaba, solo el ruido de los pies arrastrándose en la tierra y la respiración pesada. Mi garganta ardía de sed, la boca seca, los labios partidos, pero no podía parar. Si paraba, me iba a derrumbar, y si yo me derrumbaba, mis hijos se derrumbaban también. Entonces seguí, un paso, otro más, hasta que Juana tropezó y cayó de rodillas en el suelo. «Mamá, ya no aguanto», lloró con la voz finita, desesperada. «Ya no aguanto». Solté las bolsas y me arrodillé a su lado. Sostuve el rostro sudado de mi niña y miré en el fondo de esos ojos asustados. «Sí aguantas», dije con firmeza. «Eres fuerte, eres hija del Toño y mía, nosotros aguantamos». Pero por dentro mi corazón estaba destrozado. Fue cuando escuchamos el ruido. Un motor viejo rugiendo a lo lejos, después más cerca, y entonces apareció, levantando polvo, una camioneta blanca, vieja, con la caja llena de cajas de verduras. El chofer bajó la velocidad cuando nos vio. Se detuvo unos metros adelante, apagó el motor y se bajó. Era un hombre alto, de unos 60 años, sombrero de palma en la cabeza, camisa deslavada, barba canosa. Nos miró con esa expresión de quien ya vio mucha cosa mala en la vida y reconoce cuando ve otra vez. «¿Para dónde van?», preguntó con voz ronca, pero sin maldad. Yo no sabía qué responder, porque la verdad era que no íbamos para ningún lado. Solo estábamos huyendo. «Para Jalostotitlán», mentí, porque necesitaba un destino, aunque fuera falso. Se rascó la barba pensativo, miró al cielo, al sol fuerte, y después otra vez a nosotras. «No van a llegar. No con este sol, no así». Hizo una pausa. «Súbanse atrás. Les doy un aventón hasta el pueblo del Saucito». Rosa apretó mi mano desconfiada. El Mario se puso tenso, pero yo miré a los ojos de ese hombre y vi cansancio, no peligro. Vi a alguien que también había sufrido. «Gracias, señor», dije con la voz quebrada. Nos subimos a la caja, nos sentamos entre las cajas de sandía y calabaza. El hombre encendió el motor y siguió despacio por el camino lleno de baches. El viento me pegaba en la cara, secando el sudor. Juana recostó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Lucía agarró mi mano. Mario miraba para atrás, como si todavía tuviera miedo de que alguien viniera a buscarnos. Yo miré al cielo, demasiado azul, demasiado caliente, demasiado vacío, y pensé, «Dios, si estás ahí arriba viendo esto, dame una dirección porque estoy perdida». Después de unos 15 minutos el hombre paró la camioneta en la orilla del camino, cerca de un árbol grande, un mezquite viejo y lleno de ramas secas. Se bajó y abrió la puerta de atrás. «Aquí es el Saucito», dijo. «Hay unas casas allá adelante, hay una tiendita y está la iglesia». Me bajé despacio, ayudando a los muchachos. Cuando todos estaban en el suelo, me volteé para agradecer. «Señor»,
Muchísimas gracias. Nos salvó. Movió la cabeza. No los salvé. Solo les di un aventón. Dudó como si fuera a decir algo, pero se tragó las palabras. Después suspiró. Pero, oiga, si no tienen para dónde ir, hay una casa vieja allá adelante, después de la curva. Nadie vive ahí desde hace tiempo. Está cayéndose a pedazos, pero tiene techo. Es mejor que nada. Sentí un apretón en el pecho. No era esperanza, era solo alivio de no dormir a la intemperie. ¿Dónde está? Señaló al final del camino. Sigan derecho, pasen el puente viejo, den vuelta a la izquierda. Es una casa de adobe, azul deslavada, portón de madera podrida. No tiene dueño. El último que vivió ahí murió hace como 10 años. Dicen que está... Bueno, la gente dice unas cosas, pero es pura habladuría de gente miedosa. Se subió de vuelta a la camioneta, arrancó y antes de irse dijo: «Cuidado con el pozo, no dejen que las niñas se acerquen». Y se fue, levantando polvo. Nos quedamos paradas ahí, mirando el camino vacío. «¿Qué pozo, mamá?», preguntó Juana con miedo en la voz. «No sé, mija, pero lo vamos a averiguar». Y empezamos a caminar otra vez, esta vez con un destino, aunque fuera una casa que nadie quería. El puente viejo era de madera podrida, con tablas faltantes y el barandal quebrado. Abajo pasaba un arroyo seco, solo piedra y arena cuarteada. Cruzamos despacio, probando cada paso con miedo de caer. Del otro lado, el camino daba vuelta a la izquierda y se perdía entre el monte. Fue cuando la vimos. La casa estaba ahí, medio escondida, detrás de un pirú grande y lleno de ramas torcidas. Era de adobe de verdad, con las paredes descascaradas, azul deslavado volviéndose gris. El portón de madera colgaba de lado, sostenido solo por una bisagra oxidada. El techo de teja tenía hoyos y el monte había invadido el patio. Pasto alto, espinas, unos nopales creciendo chueco, pero era un techo. Y para quien no tiene nada, un techo es un palacio. «Mamá, esta casa está embrujada», dijo la Lucía deteniéndose en medio del camino. «No existen los espantos, Lucía. Existe casa vieja y la vamos a limpiar». Pero mentí, porque cuando nos acercamos al portón sentí ese silencio pesado. Ese olor a humedad mezclado con algo más antiguo, más hondo, y esa sensación de que alguien había sufrido mucho ahí dentro. El Mario empujó el portón. La madera gimió, rechinando fuerte, y se abrió despacio. Entramos. El patio era grande, rodeado de monte. Del lado derecho había un gallinero caído. Del lado izquierdo, una letrina vieja con la puerta arrancada. Y al fondo, casi escondido detrás de un árbol de guayaba, estaba el pozo. Era un pozo de boca ancha, cubierto por tablas viejas y podridas, amarradas con alambre oxidado. Alrededor de él, el pasto no crecía. La tierra oscura, manchada, como si algo se hubiera derramado ahí y nunca se hubiera quitado. «Nadie se acerca a ese pozo», dije, firme. «¿Oyeron?». Todos asintieron, pero Juana no le quitaba los ojos de encima. La puerta de la casa estaba cerrada con llave, pero el Mario la forzó y se abrió con un crujido seco. Entramos. Adentro olía a animal muerto y lodo mojado. Tenía 4 cuartos, una sala, 2 recámaras pequeñas y una cocina sin puerta. El piso era de tierra apisonada. Las paredes tenían manchas oscuras, como si se hubieran quemado en algún lugar. Y colgando de una viga del techo, meciéndose con el viento que entraba por las rendijas, había un rosario viejo con las cuentas de madera gastadas. La Rosa tomó el rosario con cuidado y me miró. «Alguien rezaba aquí, mamá, o lo intentaba». «O lo intentaba», repetí. Empezamos a limpiar. Barrimos el polvo, quitamos las telarañas, espantamos los alacranes que se escondían en las esquinas. Improvisamos camas con los colchones en el suelo. Prendimos una vela que la Rosa había guardado en la bolsa.
Y cuando cayó la noche, nos sentamos todos juntos en la sala vacía, comiendo lo último de frijoles con tortilla que todavía teníamos. Nadie hablaba, solo el viento golpeando las ventanas rotas y afuera el canto de los grillos y el aullido lejano de un perro. Fue cuando escuchamos el ruido, un arrastre lento, como si alguien estuviera caminando despacio por el patio. El Mario se levantó de un brinco, agarró un pedazo de palo. Rosa sostuvo a Juana. Lucía se escondió detrás de mí. Y yo me quedé parada de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que lo escuchaba dentro de la cabeza. El ruido se detuvo en la puerta. Silencio. Y entonces 3 golpes. Toc, toc, toc. Lentos, pesados. ¿Quién es?, gritó el Mario con la voz temblorosa. Nada. Fue hasta la puerta. Respiró hondo y la abrió de un jalón. No había nadie. Solo el viento y la oscuridad. No dormimos bien esa noche. Yo fingía que estaba dormida, pero mis ojos seguían abiertos, mirando al techo oscuro, escuchando cada crujido, cada suspiro del viento. Juana durmió abrazada de mí, sudando frío. La Rosa rezó bajito el rosario que había encontrado y el Mario se quedó sentado en la puerta hasta que salió el sol. Cuando amaneció, salí al patio a buscar agua. Pero cuando llegué cerca del pozo, me detuve. Las tablas que cubrían la boca estaban movidas, como si alguien las hubiera tocado durante la noche. Me agaché despacio con el corazón acelerado y miré adentro. Era hondo, oscuro, y allá abajo, bien al fondo, vi algo brillar, un reflejo débil como vidrio o metal. ¡Mamá! La Rosa me llamó de lejos. ¡Ven a desayunar! Me alejé del pozo rápido, como si pudiera jalarme. Volví a la casa temblando y no conté nada porque había cosas que todavía no entendía y tenía miedo de entender. Esa tarde fuimos hasta la tiendita del pueblo, que quedaba como a 15 minutos caminando. Era un jacalito chico con unos anaqueles de madera, media docena de productos y un hombre gordo sentado en una mecedora mascando tabaco. Pedí fiado: arroz, frijol, sal, aceite. Me miró con desconfianza, pero anotó en su cuaderno. —¿Ustedes son las nuevas de la Casa Azul? —preguntó, escupiendo en el suelo. —Sí —dije. Movió la cabeza despacio. —La gente no va para allá, hace tiempo. —¿Por qué? Me miró con esos ojos hundidos, cansados. Porque quien entra en esa casa siempre sale diferente, o no sale, y no dijo nada más. Pasé toda la semana intentando no pensar en el pozo, pero llamaba como si tuviera voz, como si tuviera voluntad propia. Limpiamos la casa, arreglamos lo que se podía arreglar, plantamos unos manojos de cilantro y lechuga en el huerto de atrás. El Mario consiguió una chamba en un rancho cerca, cargando costales de alimento. La Rosa empezó a lavar ropa para afuera. La Lucía ayudaba en la tiendita 2 veces por semana. Y Juana, pobrecita, se quedaba conmigo todo el día, demasiado callada, mirando demasiado a donde no debía. —Mamá, ¿por qué no podemos ver en el pozo? —preguntó una tarde mientras yo cocinaba frijoles en la estufa de leña improvisada. —Porque es peligroso, mija. Un pozo hondo es cosa seria. —Pero hay algo ahí adentro. Dejé de mover la olla y la miré. —¿Cómo lo sabes? —dudó, mordiéndose el labio. Después dijo bajito: Soñé con una señora vieja, de vestido negro. Estaba parada en la orilla del pozo mirando para abajo y decía: sáquela de ahí, por el amor de Dios, sáquela de ahí. Mi mano tembló. Casi tiré la cuchara. Juana, eso es solo pesadilla. Las casas viejas dan pesadillas. Pero parecía real, mamá. No respondí porque yo también había soñado, no con una señora de negro, sino con llanto, un llanto ahogado que venía de debajo de la tierra y despertaba en medio de la noche oyéndolo claro, como campana de iglesia. El sábado, el hombre de la camioneta apareció otra vez. Trajo un costal de maíz, unos pedazos de cecina y una lata de ate de guayaba.
Dijo que era regalo, pero yo sabía que era caridad. Y la caridad, cuando tienes hambre, la aceptas sin orgullo. Se sentó en el escalón de la puerta, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello canoso. ¿Están bien?, preguntó. «Estamos vivas», respondí. Sonrió sin alegría. «Sí, a veces es solo eso». Nos quedamos en silencio por un rato hasta que preguntó: «¿Movieron el pozo?» Sentí que la sangre se me helaba. «No». «¿Por qué?» Miró hacia el patio, hacia el fondo, donde el pozo estaba medio escondido, detrás del árbol de guayaba. Esta casa perteneció a una familia hace como 15 años. El hombre se llamaba Sebastián, la señora doña Agripina. Tenían una hija, muchachita bonita, de unos 16 años. Le decían Nenita. Se detuvo como si las palabras pesaran. Un día la niña desapareció. Nadie la vio salir, nadie oyó pleito, solo desapareció. Don Sebastián buscó por todos lados, hizo promesas, pagó rezos, mandó gente a buscar en el monte. Nada, y doña Agripina empezó a enloquecer. Decía que oía a la niña llorar de noche, decía que la voz venía de adentro de la tierra. Sentí que la garganta se me apretaba, y luego don Sebastián murió. Dicen que de tristeza. Y doña Agripina se quedó sola en la casa, y una noche se aventó al pozo. El silencio cayó como piedra. ¿La encontraron?, movió la cabeza. Taparon el pozo al día siguiente, pero nunca sacaron el cuerpo, y nunca encontraron a la niña. No pude hablar. Solo lo miré tratando de entender qué significaba eso. «¿Por qué me cuenta esto, señor?», pregunté con la voz finita. Se puso el sombrero de vuelta en la cabeza y se levantó. «Porque si oyen algo de noche, no es el viento». Y se fue. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, sosteniendo el rosario que la Rosa había encontrado, rezando bajito, pidiendo protección. Pero no era miedo a espantos lo que me atormentaba. Era otra cosa. Era la certeza de que había alguien olvidado, abandonado, esperando, y que yo necesitaba hacer algo. Cuando el sol empezó a clarear, salí al patio. Juana me siguió todavía en camisón, descalza. «Mamá, ¿va a ver en el pozo?» «Sí, voy con usted». Le sostuve la mano, la apreté fuerte y caminamos hasta allá. Las tablas viejas todavía estaban movidas. Me arrodillé en la orilla, las aparté despacio y miré adentro. La luz de la mañana entraba débil, pero alcanzaba a ver. Allá abajo, bien al fondo, entre piedras y lodo, había algo blanco. Parecía tela, parecía ropa. Y al lado, medio enterrado en el lodo, un pedazo de madera con flores talladas, como un ataúd chiquito de niña. Cerré los ojos y respiré hondo. «Mamá», susurró Juana asustada. «Llama a tus hermanos», dije con voz firme. «Vamos a necesitar soga y valor». El Mario no quiso creer al principio. Dijo que era impresión, que podía ser cualquier cosa allá abajo. Costal viejo, trapo tirado, basura de antes. Pero cuando se asomó a la orilla del pozo y miró con atención, la cara se le puso gris, sudó frío y se alejó rápido, respirando hondo. «Mamá, ¿hay gente ahí abajo?» La Rosa empezó a llorar. La Lucía se sentó en el suelo temblando y Juana se quedó parada, mirándome, esperando que yo dijera qué hacer. Me levanté, me limpié el polvo de las manos y hablé firme. «Vamos a bajar ahí, vamos a traer lo que haya y vamos a dar sepultura decente, porque nadie merece quedarse tirado en el fondo de un hoyo». «Mamá, ¿esto no es cosa de la policía?», dijo el Mario nervioso. «No podemos tocar esto. La policía no vino cuando la señora se aventó. La policía no vino cuando la niña desapareció. Y la policía no va a venir ahora. Entonces, nosotros hacemos lo que se tiene que hacer solos». No sé de dónde salió esa fuerza. Tal vez era el coraje de tantas injusticias, tal vez era el peso de cargar tanto abandono, tanta invisibilidad, tanto descuido.
O tal vez era solo entender que nos habían tirado como basura y no podíamos dejar a otra persona tirada igual. El Mario fue al rancho donde trabajaba y pidió prestada una soga. Le dijo al patrón que iba a arreglar una cerca. Volvió con 20 metros de soga gruesa, de esas de amarrar toros, y una linterna vieja de pilas. Volvimos al pozo. Amarré la soga en una viga fuerte que había en el fondo de la casa. La probé 3 veces, jalé con fuerza, aguantaba. «Yo bajo», dijo el Mario. «No, bajo yo». «Mamá, usted no aguanta». Aguanté expulsión, humillación, hambre y camino. Aguanto bajar a un hoyo. Iba a discutir, pero vio mi mirada y entendió. No había negociación. Sostuve la soga, me la pasé por debajo de los brazos. La amarré firme en la cintura. La Rosa me agarró la mano temblando. «Mamá, cuidado, por favor». «Vuelvo», dije. Y lo creía. Me senté en la orilla del pozo. Las paredes eran de piedra vieja, húmeda, cubierta de lama y musgo. El olor que subía era pesado, tierra podrida, agua estancada, muerte. Respiré hondo, le pedí a Dios que me diera valor y empecé a bajar. La soga rechinaba, mis pies resbalaban en las piedras mojadas. La luz de la linterna que el Mario sostenía allá arriba apenas llegaba al fondo, pero seguí. Un paso a la vez, despacio, temblando, rezando. Cuando mi pie tocó el fondo, el agua helada me cubrió los tobillos. Prendí la linterna que había amarrado en la muñeca y miré alrededor. El pozo era más ancho abajo de lo que parecía desde arriba, y en la esquina, medio recostado en la pared, había un cuerpo. No era esqueleto, era momia. La piel oscura pegada a los huesos, el vestido negro rasgado, el cabello blanco suelto, pegado al lodo. Y en los brazos, abrazado con fuerza contra el pecho, había otra cosa. Pequeña, envuelta en tela blanca sucia, una niña. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas bajaron, no de miedo, de dolor, de compasión, de rabia. Esa mujer se había aventado ahí para estar cerca de su hija, porque nadie le creyó, porque nadie buscó, porque ella oyó el llanto viniendo de adentro de la tierra y nadie quiso oír con ella. «¡Mamá! ¿Está todo bien?», gritó el Mario desde arriba. «Sí», mentí. «Mándame otra soga y una sábana». Me tardé casi 2 horas en subir los 2 cuerpos. Amarré a la señora con cuidado, la envolví en la sábana que el Mario bajó y ellos jalaron despacio. Después la niña, tan liviana, tan chiquita, tan olvidada. Cuando terminé, subí de vuelta, cubierta de lodo, temblando de frío y cansancio. La Rosa me abrazó fuerte, el Mario lloró, la Lucía rezó, y Juana miró a los 2 cuerpos envueltos en sábana y dijo bajito: «Ya están en paz». No sé si lo estaban, pero íbamos a intentar. Esa tarde cavamos 2 tumbas al fondo del patio, debajo de la sombra del pirú. La tierra estaba dura, seca, pero cavamos hondo con respeto, con amor. Cuando el sol empezó a bajar, metimos los cuerpos en las tumbas. Los cubrí con sábana limpia, recé el Padre Nuestro. La Rosa cantó un Ave María desafinada, pero bonita, y echamos tierra encima, despacio, como quien está arreglando cama para que alguien duerma. Cuando terminamos, hicimos 2 cruces de madera. Escribí con carbón: «Doña Agripina, madre que nunca se rindió, nenita, hija que nunca fue olvidada», y clavamos las cruces en la tierra suave. Nos quedamos ahí en silencio, mientras el cielo se ponía naranja, rojo, morado. El viento soplaba suave, y por primera vez, desde que habíamos llegado a esa casa, sentí paz, como si algo muy pesado se hubiera ido de ahí, como si 2 almas finalmente pudieran descansar. Esa noche dormí profundo, sin ruido, sin llanto, sin miedo. Y en el sueño vi a una señora de vestido negro.
Sonrió hacia mí, agarró la mano de una niña chiquita y las dos se voltearon y caminaron hacia adentro de una luz blanca, suave, que llenaba todo. Cuando desperté, el sol estaba entrando por la ventana y en el escalón de la puerta alguien había dejado un paquete. Lo abrí despacio. Adentro había dinero, mucho dinero. Billetes viejos doblados, amarrados con mecate y una nota escrita a mano con letra temblorosa. Este era el dinero que don Sebastián juntó toda su vida. Estaba enterrado cerca del pozo. Ahora es de ustedes, porque ustedes hicieron lo que nadie tuvo el valor de hacer. Gracias por darles descanso a mis dos, sin firma. No tenía firma, pero yo sabía quién era. El hombre de la camioneta, el único que nunca olvidó. Conté los billetes 3 veces con las manos temblando. Eran 85,000 pesos. Dinero viejo, guardado, oliendo a humedad y tierra, pero era dinero de verdad, y para quien no tiene nada era una fortuna. La Rosa lloró cuando lo vio. El Mario se quedó mudo, solo mirando como si no lo creyera. La Lucía apretó mi mano con fuerza y Juana sonrió por primera vez en semanas. «Mamá, ¿ahora podemos comprar comida de verdad?», preguntó con esos ojos grandes y esperanzados. «Sí, mija, y mucho más. Pero antes de gastar un centavo, me aseguré de ir a la iglesia del pueblo». Era domingo en la mañana, misa de las 8. La iglesita era chiquita, de paredes blancas descascaradas, bancas de madera vieja y un crucifijo de yeso en el altar. Había como 10 personas en la misa, la mayoría viejitos. Esperé a que el padre terminara. Cuando bajó del altar me acerqué. Era un hombre joven, de unos 40 años, flaco, con lentes redondos y barba mal rasurada. «Padre, necesito hablar con usted», dije. Me miró con atención, como quien reconoce sufrimiento cuando lo ve. «Dígame, hija». Le conté todo, la casa, el pozo, los cuerpos, el entierro que les dimos. Se quedó en silencio por un tiempo largo, después suspiró hondo y se pasó la mano por la cara. «Doña Agripina y Nenita, oí de esa historia cuando llegué aquí, pero pensé que era leyenda, cosa que la gente inventa». «No era leyenda, padre, era abandono», asintió con la cabeza pesaroso. «Hizo lo correcto. Dios ve estas cosas y recompensa. No lo hice por recompensa, lo hice porque nadie merece ser olvidado». Sonrió de manera triste pero genuina. Por eso mismo fue recompensada. Con el dinero empezamos a arreglar la casa de verdad. Compré teja nueva, cemento, cal, pintura. El Mario contrató a 2 hombres del pueblo para ayudar. En 2 semanas, la casa azul se volvió casa blanca, limpia, firme, con puertas que cerraban bien y ventanas con vidrio. Compramos camas, estufa de gas, un refrigerador chiquito, plantamos frijol, maíz, yuca y chile. La Rosa montó un puestito en la orilla del camino y empezó a vender tamales y pan de elote. La Lucía consiguió trabajo fijo en la tiendita. El Mario consiguió plaza de velador en un rancho grande y Juana volvió a estudiar en la escuela del pueblo. La vida no se puso fácil, pero se puso posible, y eso, para quien ya había perdido todo, era mucho. 3 meses después del entierro, el hombre de la camioneta apareció otra vez. Esta vez no traía nada. Solo se sentó en la banca que habíamos puesto debajo del pirú. Se quitó el sombrero y se quedó mirando al cielo. Me senté a su lado. «Gracias», dije, «por el dinero, por la confianza, por todo». Movió la cabeza. «No tiene que agradecer. Ese dinero no era mío. Era de don Sebastián, y él hubiera querido que fuera para quien cuidó a sus niñas». Nos quedamos en silencio hasta que habló con voz ronca de quien carga culpa antigua. «Yo era amigo de don Sebastián, crecimos juntos. Y cuando Nenita desapareció, él me pidió ayuda, pero yo no le creí. Pensé que la niña se había escapado, que había conseguido novio y se había ido.
Me burlé de él cuando dijo que doña Agripina oía llanto viniendo de la tierra. Se detuvo, tragó saliva. Y cuando ella se aventó al pozo, yo lo tapé, yo mismo, con miedo de que alguien descubriera la verdad, que la niña estaba ahí, que alguien la había echado ahí y nadie buscó bien. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cargué esa culpa por 15 años, y cuando las vi llegar, expulsadas, sin nada, pensé, ahora Dios me está dando una oportunidad de arreglar lo que rompí. Le agarré la mano, vieja, callosa, temblorosa. Usted nos ayudó y las ayudó a ellas. Eso es lo que importa. Me miró con esos ojos cansados y sonrió. Usted es muy buena, doña Socorro. No soy buena, solo sé lo que es ser tirada a la basura. Y no quiero que nadie más sienta eso. Un año después, la Casa Blanca era conocida en todo el pueblo, no porque fuera bonita, sino porque se volvió refugio. Cada vez que alguien era expulsado, desalojado, abandonado, abríamos la puerta, dábamos comida, dábamos techo, dábamos consejo, y cuando la persona se iba, llevaba más de lo que entró, llevaba dignidad de vuelta. La Rosa se casó con un muchacho bueno que trabajaba en el municipio. El Mario se volvió encargado del rancho. La Lucía abrió su propia fonda y Juana pasó el examen para pedagogía en la ciudad. Yo me quedé en la casa cuidando, acogiendo, rezando. Y todas las noches, antes de dormir, iba hasta las 2 cruces debajo del pirú. Prendía una veladora y decía, «Gracias, doña Agripina. Gracias, nenita. Ustedes me enseñaron que aunque te echen al fondo del pozo, todavía puedes ser encontrada. Todavía puedes tener nombre, todavía puedes importar». Y el viento soplaba suave, moviendo las hojas, como diciendo, «Amén». Hoy, cuando cuento esta historia, hay gente que no cree. Dice que es invención, que adorné demasiado, pero juro por Dios y por la memoria de mi Toño que pasó. Me expulsaron. Caminé en el camino sin destino. Encontré una casa que nadie quería, y dentro de ella encontré 2 almas olvidadas. Y al devolverles la paz que nadie les dio, yo encontré la mía. Porque al final solo nos salvamos cuando elegimos salvar también. Y eso nadie nos lo quita. Ni cuñado malo, ni pobreza, ni olvido. Hoy vivo en la Casa Blanca, sola, pero nunca sola. Mis hijos me visitan cada fin de semana, los nietos juegan en el patio. Y cuando alguien llega pidiendo ayuda, abro la puerta sin preguntar de dónde viene. Porque yo sé lo que es no tener a dónde ir. Y sé que un techo, un plato de comida y un abrazo pueden cambiar una vida entera. Si estás pasando por un momento difícil, si fuiste expulsado, rechazado u olvidado, recuerda, Dios no abandona a quien camina. Y a veces lo que parece el fin es solo el comienzo.